Muy buenas noches a todos nuestros amados hermanos y amigos. Les saludamos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, dándole gracias a Dios un día más por la misericordia de nuestro Dios Todopoderoso, dirigiéndonos a cada uno de ustedes a través de las redes sociales. En este día vamos a meditar la palabra de Dios, como todas las noches lo hacemos, gracias a Dios que nos permite poder llevar con la reflexión de la palabra de Dios. Y hoy vamos a aprender un tema acerca de lo que es aprendiendo a confiar en Dios. Para ello vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Marcos, capítulo 4, versículo 35. Si tú tienes ahí una Biblia ya en casita, te invitamos a que puedas leer juntamente con nosotros la palabra del Señor. En el libro de San Marcos, capítulo 4, versículo 35, versículo 35 al 41. Muy bien, vamos a leer la palabra del Señor. Y dice de esta manera la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y les despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vamos a hacer una corta oración para que el Dios de los cielos nos esté ayudando en esta hermosa noche. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta noche. Una vez más vamos a llevar con la meditación de tu palabra. Pero queremos, Señor, que por tu gracia y tu misericordia tú nos uses, Señor. Padre mío, permítenos que a través de esta reflexión de tu palabra podamos dar a conocer de lo que tú quieres, Señor amado, a través de tu palabra. Enséñanos, Padre, exhórtanos, edifícanos, consuélanos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, a todos nuestros amigos y hermanos, muchas gracias por seguirnos a través del Facebook y también de nuestro canal en YouTube. Que Dios les esté bendiciendo rica y abundantemente. Hoy vamos a tratar el tema aprendiendo a confiar en Dios. Bien, tenemos aquí, como siempre, gracias a Dios y su misericordia, a nuestro amado pastor Ronald Medina Castillo, pastor de la Iglesia de Dios en la avenida F21 Talara Centro. Así que juntamente con él vamos a meditar la palabra de nuestro Dios. Adelante, nuestro amado hermano pastor, Dios le bendiga, buenas noches. Buenas noches, Pastor Cristian, mis amados, que la paz del Señor sobreabunde sobre vuestras vidas. Hoy, como mencionaba Pastor, vamos a hablar acerca de aprendiendo a confiar en Dios. Y es que la lectura bíblica que ha mencionado nos da el ejemplo de una de las debilidades que tenemos nosotros como seres humanos. Y no solamente como seres humanos, porque aquí estamos viendo el caso de los discípulos del Señor Jesucristo, que habían empezado a caminar con Él, que habían visto cómo el Señor ya había sanado al hombre de la mano seca, había sanado a la suegra de Pedro, había sanado a un leproso. Pero sin embargo, cuando ellos tienen que pasar un momento de adversidad, cuando ellos están, dice la Escritura, en la barca, versículo 37, dice la palabra del Señor: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Había una tormenta en que el mar que vino
contra la barca donde estaban los discípulos. Una barca que puede representar nuestro hogar. La barca que puede representar, mi amado, mi amigo, mi hermano, nuestro matrimonio. La barca que puede representar nuestra familia. Y de un momento a otro ellos tienen que enfrentar una tormenta. Y una tormenta dice que provocaba que ya mismo se hundía la barca. La barca de nuestra economía, la barca de nuestra salud. Y que ellos tenían que enfrentar, mi amado, esta tormenta. Pero lo que ellos no entendían es que en la barca donde ellos estaban, estaba el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo estaba tranquilamente descansando. Y se empezaron a atemorizar. Dice la Escritura, dice el texto bíblico, en el versículo 38, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? La versión lenguaje sencillo dice, ¿que no te preocupa que nos vayamos a morir? Y muchas veces, mi amado, estamos en esa misma situación. Que decimos que, ¿dónde está Dios ahorita? Que Dios no se preocupa que esté muriendo la gente. Que no se preocupa por nosotros, que el Señor no nos irá a cuidar, que el Señor nos irá a proteger de todo esto. Que el Señor no le importa que ahorita no estamos trabajando. Que al Señor no le importa que ahorita estamos pasando necesidad. ¿Nos irá a proteger el Señor de esta enfermedad? Y empezaron las dudas en el corazón de los discípulos. Ahí se rompió toda relación buena que tenían con el Señor. Ahora ya no están sirviéndole, ahora están reclamando. Están inconformes, están preocupados y están quejándose con el Señor. Cuando la persona se queja, cuando la persona empieza a renegar, y no solamente una persona que no tiene conocimiento del Señor, porque estamos hablando de siervos del Señor, que se empezaron a quejar, eran los discípulos, y discípulos que ahora habían sido elegidos ya apóstoles, que no estamos hablando de cualquier tipo de persona, pero mire cómo es nuestra debilidad, mire cómo es nuestra condición humana. Ellos empezaron a reclamarle al Señor, empezaron a quejarse en su mente y en su corazón. Ellos se sentían desamparados, se sentían que nadie estaba cuidándolos, que estaban desprotegidos, que estaban a la deriva. Y empiezan a reclamar al Señor. ¿Y sabe por qué uno actúa así? La respuesta la da el Señor Jesucristo. Versículo 40, el Señor les dice, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Él dice, ¿qué? ¿No confían en mí? ¿Que no confías en el Señor? Mi amado, mi amigo, mi hermano, quizás estemos en un momento, quizás usted está pasando por un momento de preocupación que lo lleva al temor, que siente que no tiene quien lo ampare, quien lo ayude. Como que se siente que no está protegido. Y el Señor nos dice esa pregunta también. ¿Que no tienes fe? ¿Que no confías en mí? Te dice el Señor. Y de eso queremos hablar en esta noche. ¿Cómo aprender a confiar en el Señor? ¿Por qué? Porque el Señor no nos va a dejar. El Señor está en esto con nosotros. Amén. Igual que el Señor con los discípulos en la barca. Pero, ¿cómo yo aprender a confiar en el Señor? El problema principal es la incredulidad. El Señor dice que no tienen fe. Y la falta de fe, la falta de confianza es una evidencia de la presencia de la incredulidad. Gloria al Señor. Mi amado pastor, podemos decir entonces, ¿qué es la incredulidad? Porque estamos viendo lo que me está diciendo de historia, porque aquí dice que Jesús calma la tempestad. Estamos diciendo de que los discípulos en el momento más difícil, se olvidaron de que estaban con el Maestro. Y Jesús les hace recordar, ¿no? Que acaso les falta la fe, acaso no confían en mí. Quiere decir que
que estaban dudando de la protección de Dios. Claro. Entonces, ¿qué es la incredulidad? Mire, amado pastor y hermanos y amigos que nos escuchan, queremos leer un concepto acerca de lo que es la incredulidad. Amén. Y la incredulidad es la incapacidad de confiar en Dios, aun cuando hay evidencias para hacerlo. Los discípulos tenían las suficientes pruebas como para confiar en el Señor, porque antes de esto el Señor ya les había mostrado su poder. Claro, habían visto ya los milagros de Jesús. Claro, pues hermano. O sea, la incredulidad muchas veces hemos experimentado de Dios. A veces, mis amados, somos personas que en el pasado Dios nos ha hecho un milagro, pero ahora viene un problema y nos volvemos a preocupar y volvemos a dudar y como dijo el Señor, se vuelven a amedrentar, porque a veces nos olvidamos de lo que el Señor ha hecho por nosotros y parece que Dios no existiera en nuestra vida. A veces somos personas que hemos recibido un milagro de Dios en el pasado. ¿Cuántas veces nos encontramos con gente que nos dice, sí, pastor, yo tuve una enfermedad y el Señor me sanó? Mi hija tuvo una enfermedad y el Señor me sanó, pero en el tiempo nos olvidamos de lo que el Señor hizo por nosotros y volvemos nosotros a desconfiar y volvemos a alejarnos del Señor y volvemos a su palabra y sus promesas. Entonces, la incredulidad nos lleva a no confiar aún cuando a veces hay evidencias para poder hacerlo, porque el Señor siempre busca ayudarnos a creer en Él y obra de una u otra manera en nuestra vida, pero nosotros lo olvidamos. Mire, mi amado pastor, ¿no? Dice que es la incapacidad de confiar en Dios, aun cuando tenemos evidencias, ¿no? Y podemos ver, entonces, mi amado pastor y amados amigos y hermanos que nos escuchan esta noche, que hay tipos de incredulidad, pastor. Sí. En la Biblia vamos a encontrar tipos de incredulidad, porque la palabra del Señor nos va a aclarar acerca de esto. Y vamos a ver, amado pastor, que hay dos tipos de incredulidad en la Biblia. Y dice, el primero, pastor, dice, la primera, ¿cuántos tipos de incredulidad hay en la Biblia? Vamos a ver dos. Y el primero sería, o es el primero, el que decide no creer. Y el que quiere creer, pero no puede. Amén, pastor. Está en lo correcto. Cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, vamos a encontrar que Dios ve en el corazón del hombre dos tipos de incredulidad. La primera es cuando yo decido no creer, que es la palabra, cuando leemos la Escritura encontramos que la Biblia la podemos, cuando fue escrita en hebreo, arameo y griego. Y para poder diferenciar este tipo de incredulidad tenemos que ir al original, y en el original encontramos la diferencia. En el Evangelio según San Juan, para ver el primer tipo de incredulidad, en el caso de los que deciden no creer, en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 25, Gloria a Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice la palabra del Señor, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Encontramos aquí, alabado sea el nombre del Señor, el ejemplo de Tomás. Tomás decide deliberadamente, voluntariamente, rehusarse a creer lo que le estaban diciendo acerca del Señor Jesucristo. Él dice, no, si yo no compruebo personalmente que el Señor ha resucitado y no meto el dedo en su mano y no meto la mano en su costado, simplemente yo no voy a creer. Yo no creo en eso. Entonces, esta palabra no creeré
es la palabra pisteo, que significa decido no creer, rechaza creer. El libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 12. En el libro de Hebreos, capítulo 3, versículo 12, ¿le puedo dar lectura al pastor Cristian? Amén. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Notemos que Hebreos está diciendo que no haya un corazón malo de incredulidad. Cuando la persona decide voluntariamente no creer, rechazar el consejo de Dios, la palabra, rechazar sus promesas porque simplemente decide no creer, hay gente que dice no son tonterías, no creo eso. Entonces, Dios le llama que tiene un corazón malo. Y que esa actitud de rechazar voluntariamente la palabra para no creerla, el Señor le dice que lo aparta del Dios vivo. Entonces tenemos el primer caso, de cuando uno decide voluntariamente no creer. El Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 18, dice que la persona que decide no creer, dice, ya ha sido condenado. Entonces, cuando uno decide no creer, ya no hay solución. Dios no puede hacer nada porque voluntariamente está decidiendo no creer. Pero hay otro caso que encontramos en las Escrituras. El segundo tipo de incredulidad. Y el segundo tipo de incredulidad la podemos diferenciar de la palabra hebrea, que dice, o aramea, que significa, que es apiteío. Y la palabra apiteío se traduce como quiero creer, pero no puedo. Y es el tipo de corazón y la persona que dice, no, pastor, pero yo quisiera creer, pero cuando viene el problema yo dudo. Y no puedo creer, yo cuánto quisiera creer, yo me esfuerzo, pero simplemente no puedo creer. Es bien diferente ese tipo de incredulidad. Y ese ejemplo lo encontramos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 9. Gloria al Señor. Evangelio según San Marcos, capítulo 9, no sé si me puede apoyar, Amén. Pastor Cristian. Gloria a Dios. En el versículo 20 en adelante. Dice la palabra de Dios, San Marcos 9:20 dice, y se le trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y versos 23 dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Ahora note que aquí encontramos un caso de incredulidad, pero bien diferente que el primero. Un hombre que tenía un hijo endemoniado, pero que se acerca al Señor y él quiere creer, pero dice, Señor, ayuda a mi incredulidad. Soy incrédulo, pero yo quisiera creer, ayúdame a creer. Entonces encontramos dos casos en la Biblia, dos casos opuestos. Uno que simplemente lo lleva a la condenación y el otro que lo lleva a la restauración. En el primer caso yo decido no creer y Dios no puede hacer nada cuando yo rechazo voluntariamente y no creo. Lo segundo es que yo quiero creer pero no puedo. Ahí entra a tallar el Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Mi amado pastor, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de no creer? ¿Por qué es importante aprender a confiar en Dios? Porque la Biblia nos enseña que hay dos que están rondando nuestra vida. Bíblicamente encontramos que Cristo y Satanás están rondeando nuestra vida. Y los dos quieren entrar
para tomar control de nuestra vida. Y vamos a verlo en la palabra. Amén. Cristo, vamos primero a 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8. Dos están interesados, están dando vueltas para entrar, gloria al Señor, y tomar control de nuestra vida. Amén. 1 de Pedro 5:8. Dice la palabra de Dios: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Gloria al Señor. El apóstol Pedro dice: vuestro adversario el diablo anda alrededor, dando vueltas, buscando a quien devorar. ¿Quién le abre la puerta? ¿Quién le permite entrar para destruirlo? Porque esa es la intención del adversario: que el hombre viva en sufrimiento, dolor, maldición, que perezca en esta tierra y al final que muera y se vaya a condenación. Pero en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 5 y 6, Dice: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Ahora note que el Señor llega a Nazaret y llega para manifestar su poder, su gloria, para obrar, para ayudar a los hombres de aquel lugar. El Señor llegó para traer la bendición del reino del Padre y que ellos experimentaran el poder, su protección, su misericordia. Pero dice que cuando Él llegó, no pudo hacer allí ningún milagro, ni siquiera uno. El Señor llegó para ayudarlos, pero no pudo hacer ningún milagro. Y dice: salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos, dice, sus manos. No es que al Señor se le acabó el poder, no es que el Señor no quería hacer el milagro de sanidad, de liberación, no es que el Señor no quería ayudarlos, sino que dice el versículo 6, nos da la respuesta por qué el Señor no podía. Dice: estaba asombrado de la incredulidad de ellos. ¿Y qué pasó? Y recorría las aldeas alrededor enseñando. Ya no pudo entrar ahí, porque la incredulidad saca a Cristo de nuestra vida, pero también le abre las puertas a Satanás para que entre y nos destruya. Cuando usted confía en el Señor, por medio de su fe, por medio de su confianza en el Señor, le permite entrar en su vida y obrar en su vida. Amén. Y cuando el Señor entra, el enemigo sale. Pero cuando usted saca al Señor, el enemigo es el que entra. Por eso es que cuán importante es que usted y yo aprendamos a confiar. El segundo problema, una es que si usted no confía en Dios, en el Señor no puede entrar y el enemigo es el que va a entrar. Si usted confía en el Señor entra y el enemigo es el que sale. ¿Con quién se quiere quedar? En casa. El segundo problema es que, y el texto bíblico nos enseña, que el Señor quiere obrar en nosotros. El Señor ha prometido guardarnos. El Señor ha prometido cubrirnos con sus alas. El Señor ha prometido que Él nos librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Pero para que el Señor pueda cumplir esa palabra, usted y yo tenemos que confiar en Él. Usted y yo, mis amados, tenemos que tener fe. Donde no hay fe, simplemente Dios no puede obrar. Y por eso es que dice que estaba maravillado de la incredulidad y no hizo ningún milagro ahí. Porque para que ese milagro se produzca, está el poder de Dios y la fe del corazón del hombre. Cuando se unen los dos, el poder de Dios
y la confianza del corazón del hombre, se produce el milagro, se produce el cumplimiento de su palabra y sus promesas. Entonces, si no confío en el Señor, difícilmente el Señor me va a poder ayudar. Si yo no hago nada por confiar en Él, simplemente no puedo ver la gloria de Dios en mi vida. Amado pastor, en la Biblia vamos a encontrar a alguien que era un discípulo de Jesús, a un hombre que servía a Jesús y no creía en Él. El pasaje que estaba leyendo pastor al comienzo de la enseñanza, de la reflexión de la palabra, en San Juan capítulo 20, en el verso 27, amado pastor y mis amados amigos y hermanos que nos están siguiendo en la reflexión de la palabra, en la enseñanza de esta noche, San Juan capítulo 20, versículo 27, dice la Escritura Sagrada: Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Qué interesante esto. ¿Sabe por qué, mi amado y amigo? Porque Tomás no era cualquiera, como decíamos al principio. Era un apóstol del Señor Jesucristo. Era un hombre que predicaba la palabra del Señor. En Marcos capítulo 6 dice que los discípulos salían y enseñaban que la gente se arrepintiese. Era un hombre que había visto y experimentado el poder de Dios y la provisión de Dios. ¿Por qué? Porque él es uno de los que estaban cuando repartieron los panes y los peces. Y dice que cuando ellos repartieron los panes y los peces, el Señor les multiplicó. Y cada uno de ellos, dice, recibieron una cesta de migajas. Porque cuando recogieron las migajas, dice que recogieron 12 cestas. Y eran 12 apóstoles, una cada uno. Entonces, ellos experimentaron el poder. Ellos vieron el poder. Y Tomás no era alguien que pudiera decir: pero ¿será verdad lo que el Señor dice? No, no, porque él experimentó, él fue testigo presencial, él vio. Pero sin embargo, a pesar que servía al Señor, a pesar que había visto los milagros, había predicado, había servido, había aprendido a orar, porque el Señor les enseñó a orar en Lucas 11. Ahora, cuando el Señor escudriña su corazón, porque déjeme decirle que yo puedo hacer muchas cosas para Dios. Yo puedo estar predicándole en esta noche acerca de este tema. Pero el Señor escudriña mi corazón si verdaderamente en mi corazón hay confianza en Él. Y cuando el Señor le hace una radiografía al corazón de Tomás, con todo y sus prácticas religiosas y sus prácticas ceremoniales, con todo lo que él había aprendido de la vida cristiana, el Señor dice: un momento, no seas incrédulo sino creyente. Y la palabra incrédulo significa pagano, alguien que no tiene relación con Cristo. ¿Y por qué el Señor le dice: no seas incrédulo, no seas pagano, tengo una relación conmigo? Porque hemos dicho que la incredulidad saca a Cristo. Y cuando él rehúsa creer en el mensaje que le estaban llevando, él saca a Cristo de su relación. Lo bloquea de sus contactos. Entonces se aparece el Señor Jesucristo, dice el texto, 8 días después de que él habló. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos, el Señor oye. Y él 8 días antes había dicho: yo no creo. Pero 8 días después se aparece el Señor Jesucristo y al primero que se dirige es a él. Y le dice: ven, Tomasito, ven, tú eres el que más urgente necesitas ahorita cuidados intensivos, porque me ha sacado. Y le dice: Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Lo importante es entender, porque de repente estamos orando. Es un tiempo donde la misma problemática nos hace mirar al Señor.
Y de repente nos estamos acercando para que el Señor nos ayude, pero verdaderamente confíe en Él. Y mire que esa fe que le está demandando el Señor implica que haga caso al consejo que le estaban dando de parte del Señor. Porque Él viene y le hablan de Cristo. Y le dicen, el Señor ha resucitado, Tomás. Y dice, no, no creo. Como que usted le diga, mi amado, en esta noche, amigo, tienes que acercarte al Señor. Entrégale tu vida a Cristo, arrepiente de tus pecados para que el Señor te limpie y puedas tener una relación con Él y el Señor te va a ayudar. No, yo sé que el Señor me ama, ¿no? Suficiente, yo sé que el Señor me va a guardar. Y rechaza el consejo y lo quiero a mi manera, porque Él establece su propia manera. Él dice, no, yo no quiero que vean y me digan, no. Yo quiero que las cosas sean a mi manera. Que yo meta el dedo y yo meta su mano en el costado. Y a veces somos así, mi amado. Quiero que Dios se glorifique en mi vida y quiero tener una relación con Dios, pero no como Él me lo manda a través del consejo de su palabra, sino como yo pienso y como yo quiero. Y el Señor cuando lo mira le dice, un momento, hijo. Eres un incrédulo. Eres un pagano. Has cortado tu relación conmigo. Porque las cosas con Dios, pues usted y yo nos queremos acercar a Él y queremos que Él se glorifique en nuestra vida, no es en nuestras condiciones ni en nuestros términos. Si usted va a una empresa y quiere pertenecer a una empresa, viene el gerente o el administrativo o el contador y le dice, mira, venga para acá, señor. Aquí está el contrato. Fírmelo aceptando las normas de este contrato. Y ahí le dicen, tiene que venir a tal hora, de tal hora a tal hora va a trabajar, solamente le corresponden tantos días de vacaciones, se le va a pagar no lo que usted quiere, esto se le va a pagar. Porque las reglas las pone la empresa, no usted. Entonces, cuando usted acepta las reglas de la empresa, firme el contrato, usted pertenece a la empresa. El Señor eso mismo le está diciendo a Tomás. Tomás, para que tú experimentes la vida del reino, el poder del reino, para que tú experimentes el poder de Dios, las promesas de Dios, los cuidados de Dios, tienes que aceptar las normas, los mandamientos de Dios. Es que le decían, no, a mi manera tiene que ser. Entonces, cuán importante es entender esto, mi amado. Porque podemos orar, podemos hacer cultos ahorita en el hogar. Pero si mi vida no está aceptando las reglas de la empresa, del reino de Dios, poco voy a experimentar del poder de Dios. Y eso tenemos que tomar en cuenta, pastor. Amén. Pastor, si yo soy una persona que quiero creer, ¿cómo entonces aprendo a confiar en Dios? Hemos dicho que si no hay confianza en Dios, el Señor no puede hacer sus milagros en nuestra vida. Entonces, ¿qué necesito para confiar en Dios? La receta la da el mismo Señor. Es que las cosas no son a nuestra manera, sino como Él establece. Amén. Él ve nuestro mal, pero también nos da solución a nuestro mal. Amén, gloria a Dios. Porque Dios nos ha creado para relacionarnos con nosotros. Dios quiere que usted y yo vivamos al amparo de sus promesas. Y que esto que estamos pasando sea simplemente una ocasión para conocerlo más, no para desesperarnos. En Marcos capítulo 9, vamos a la palabra del Señor. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces para confiar en Él? Marcos capítulo 9, Evangelio según San Marcos capítulo 9, versículo 24, 23 primero. Dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. El versículo 24 es bien importante entenderlo para nosotros. Tenía un hijo endemoniado que nadie le podía sanar, ni los discípulos.
lo trae el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo lo primero que le dice es lo que estamos estudiando. Dice, crees porque al que cree todo le es posible. Si no crees, simplemente yo no puedo ayudar. Y eso es lo que el meollo de todo este estudio, el centro de este estudio es eso. Que si tú crees, Dios te puede ayudar. Si tú no crees, simplemente Dios, aunque quiera, no lo va a poder. ¿Y por qué no va a poder? Porque Él ha establecido un orden. Y el orden es que por medio de la fe en Cristo, usted y yo nos podamos acercar a Él. Entonces, el Señor le dice, ¿crees? Porque al que cree todo lo es posible. El versículo 24, cuando uno tiene una necesidad y alguien viene a orar por usted y dice, hermanita, ¿crees? ¿Quién va a decir que no? Si quiere que de una vez el Señor le ayude y le solucione. Todos decimos creemos. Y el padre, siendo judío, un hombre que durante toda su vida, a partir de los 12 años, había participado en las ceremonias religiosas de Israel, que oraba constantemente porque era la práctica ceremonial del pueblo judío, todos los días orar, tenían sus horarios de oración, tenían sus días de ayuno, tenían sus fiestas religiosas. Un hombre que había aprendido a llevar sus ofrendas por sacrificio, como sacrificio por sus pecados. Un hombre que había aprendido a llevar sus diezmos. Un hombre que durante toda su vida había vivido bajo una formación religiosa. Y al estar rodeado de la gente, quizás su orgullo, quizás el qué dirán. Cuando el Señor le pregunta, ¿crees? Inmediatamente, dice el texto, como que no lo dejó ni terminar. A veces uno dice, hermanita, amén, 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 amén. Entonces, el Señor está hablando y dice el texto, inmediatamente, sin dejarlo terminar quizás, dice, sí creo. Todo el mundo lo estaba mirando. Si él decía que no, todo el mundo lo acababa. Pero hay un punto y coma en el texto, en el versículo 24. Dice el versículo 24, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Y hay un punto y coma que parte ahí el pensamiento. Como una pausa. Como si aquel hombre se detuvo un momento en el tiempo, hizo un alto a su camino y empezó a reflexionar y quizás dijo, yo los he traído a los discípulos, he pasado años con este problema, he tenido que ver el sufrimiento de mi familia, todo el dolor, la preocupación y la tristeza, la angustia que había experimentado esa familia, porque tenía un hijo enfermo de epilepsia, un hijo enfermo que todo el tiempo recaía en su enfermedad. Quita la paz de un hogar. Afecta la economía, la enfermedad. Y aquel hombre como que hizo un alto y dijo, pero ¿de qué sirve seguir ocultando mi condición? Y empezó quizás a reflexionar y a recapacitar y dijo, Señor, de verdad, no confío. Sinceramente, Señor, oro, pero cuando viene el problema dudo en qué hacer. Leo tu palabra y escucho las promesas, sí, y a veces las declaro y las comparto y las publico. Pero en mi corazón, a veces siento que no me cuidas, que de repente ni me escuchas la oración. Aquel hombre empezó a recapacitar. Y aquí encontramos, mis amados, dos principios para aprender a confiar en Dios. Uno, que uno tiene que reconocer, que ser sincero con Dios. Amén. Hebreos dice que tenemos que acercarnos confiadamente con corazón sincero.
Si Dios nos conoce, mi amado, ¿de qué sirve no ser sinceros con Dios y empezar a pedirle cosas que no vamos a confiar en Él que las vaya a cumplir? Lo primero que tengo que hacer es examinar, ¿verdaderamente estoy confiando en Dios? Estos problemas están trayendo que me refugio en Dios, o dudo, me quejo, reniego. Ahora que han puesto 13 días más, ¿se me acabó la fe? Y tenemos que ser sinceros con Dios. Lo primero es reconocer que nos falta la fe. El Señor está para ayudarnos. Lo segundo que hizo este hombre es que le dijo, Señor, versículo 24, dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Y luego dice, ayuda a mi incredulidad. Nadie nos va a poder ayudar a confiar en Dios si no es Cristo. ¿Y sabe por qué? Porque el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2, el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2, nos dice algo importante en nuestra confianza en Dios. Pastor. Dice la palabra de Dios, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Si yo dudo de Dios, si yo soy alguien que quiero pero no puedo, primeramente tengo que reconocer que necesito aprender a confiar en Dios, que me falta la fe, que todavía no he desarrollado una fe firme y constante para que venga lo que venga, no dudes del Señor y viva confiado y tranquilo. Lo segundo es que una vez que yo reconozco mi mal, tengo que ir al doctor para sanarme. Y el médico de médicos, Cristo, dice Hebreos, es el autor y consumador de la fe. ¿Qué significa eso? Que Él es el que va a producir, va a originar, va a dar inicio a nuestra confianza en Dios y la va a desarrollar hasta completarla. Él es el autor y Él es el consumador, el que la desarrolla en nosotros hasta completar esa confianza madura y perfecta. Entonces aquel hombre le dice, eso es lo que entiende, dice, Señor, ayúdame en incredulidad. Y el Señor permitió que se origine la fe y empiece a desarrollarse, porque el Señor le hace el milagro. Amén. Y tuvo que trabajar en su corazón. Cuando yo le pido al Señor, ayúdame en incredulidad, el Señor me va a ayudar. Porque Él es el autor, Él es el consumador. Él es el único que puede originar la fe y la puede desarrollar. No hay nadie más que pueda hacer eso en nuestra vida. No es ni María, ni Pedro, ni Pablo, ni el pastor, ni el hermano. El único que es el autor y consumador de nuestra fe, el único que nos puede originar una verdadera confianza en Dios en nuestro corazón, es Cristo, dice el texto bíblico. No lo digo yo, lo dice la palabra. Lo tercero es que, ¿cómo el Señor la desarrolla? Uno, es que va a empezar a obrar en nuestro corazón para que confiemos. Y dos, ¿cómo la desarrolla hasta completarla? Libro de Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice así la palabra de Dios. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Notemos que el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia de Roma, una iglesia que está enfrentando el peligro de la muerte, porque estaban sacando a los cristianos de Roma, y todo aquel que decía que era cristiano lo mataban. Era un peligro de muerte que enfrentaban. Y Pablo le dice a la iglesia, a los creyentes en Roma, les dice, mire hermanos, para que ustedes no duden, ahora que ustedes creen en Cristo, ahora que ustedes han originado el camino o han empezado el camino de fe, ahora que el Señor ha originado la fe en sus corazones, ahora tienen que fortalecer esa fe. ¿Y cómo fortalezco esa fe? Dice Pablo, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, no palabra de hombre. Es esta palabra revelada en las Escrituras. Y Hebreos 4:12 dice
que esta palabra es viva y eficaz. y eficaz. Amén. ¿Qué más dice, pastor? Y dice, y más cortante que toda espada de 2 filos, dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pablo está diciendo, la fe viene por el oír, mis amados. Si queremos confiar firmemente en el Señor, tenemos que oír palabra de Dios. Tenemos que oír el consejo de Dios. ¿Y por qué? Porque este consejo, cuando usted lo oye, esta palabra, dice Hebreos 4:12, es viva y eficaz, actúa en nosotros después que hemos terminado de predicar. Esta palabra, cuando usted la deja entrar en su corazón, empieza a trabajar dentro de nosotros y empieza a trabajar en su corazón y en su mente, porque dice que es como una espada que parte el alma y el espíritu, separa lo carnal de lo espiritual, para que no tengamos una confusión en el corazón, una confusión en nuestros pensamientos. La palabra ordena nuestra manera de pensar y hace vivir la vida de una forma diferente. Eso solo lo hace la palabra de Dios. Por eso es que el apóstol Pablo está diciendo a los creyentes que tenían que enfrentar la mortandad que se avecinaba a la iglesia, les dice, tienen que oír la palabra de Dios. Tienen que alimentarse de la palabra de Dios, porque esta palabra va a actuar en nuestros corazones. Esta palabra va a actuar en nuestros pensamientos. Entonces necesitamos 3 cosas para aprender a confiar en Dios. 1, reconocer que nos falta la fe. 2, alabado sea el nombre del Señor. Una vez que reconozco que me falta la fe, tengo que ir al autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Y 3, una vez que el Señor origine esa confianza, tenemos que alimentar esa fe, tenemos que desarrollar esa fe por la palabra que el mismo Cristo nos da en su Santa Biblia, oyéndola y poniéndola por obra. Gloria al Señor. Para concluir, mi amado pastor, en el libro de Salmos 91, en el versículo 2 dice esta palabra, pastor, maravillosa la palabra, dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Es la forma como Dios quiere verlo a usted y a mí. Es el modelo que Dios quiere encontrar en nuestro corazón. El Señor está diciendo, o el salmista está diciendo, en el Salmo 91:2, gloria al Señor, diré yo a Jehová. Diré yo a Jehová. Aquí no le está diciendo que le dicen a él esto, no. De su corazón está saliendo algo. Él tenía algo en su corazón referente a Dios. Era la visión que él tenía de Dios en su vida, en su alma, en su espíritu. Era lo que producía su corazón ante los ojos de Dios. ¿Y qué producía su corazón en los momentos difíciles hacia Dios? Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y lo interesante es que esa palabra confiar es la palabra batá, que significa refugio. Lo que el salmista está diciendo, cuando venga una tormenta, yo tengo donde refugiarme para que no me afecte. Ese es mi Dios. Aleluya. Cuán importante es que cuando usted oiga las noticias, se aumentaron los casos de la enfermedad, usted diga, Señor, gracias, porque aunque venga esta ciudad, pasará por encima, porque tú eres mi refugio, tú eres el que me cubres para que no llegue a mí. Es como la persona cuando hay una lluvia y la persona tiene techo de esteras, una casita de esteras con techo de esteras. Cuando llueve se desespera porque se empieza a meter el agua y está desesperada buscando cómo poner vasijas para las goteras, porque no tiene un refugio seguro. Pero la persona que tiene su casa de material noble, su buen techo, está lloviendo y la persona está tranquila viendo noticias como si no lloviera, no le da importancia. ¿Y por qué? Porque está bien refugiado y su corazón está confiado
que tiene una buena casa, que no le va a pasar el agua. Ese es el corazón del salmista. Amén. Yo estoy refugiado en ti. No importa lo que acontezca a mi alrededor, porque tú eres mi refugio. Tú eres, dice, mi esperanza, mi castillo, mi Dios, en quien confiaré. Mi amado, Dios quiere que nos refugiemos en Él para estar tranquilos. ¿Y sabe por qué tranquilos? Porque otro necesita que usted y yo le hablemos de Él para que sea refugio también de ellos. Gloria al Señor. Bien, mi amado pastor, mis amados hermanos y amigos, hemos llegado a la parte final de esta reflexión de la palabra de Dios, pero meditando en algo muy importante, en lo que decía la palabra de Dios. Quizá usted ha escuchado la palabra y ha reflexionado en todo lo que hoy se ha hablado. Una de las cosas que decía la palabra de este hombre que decía creo, pero decía después ayuda en mi incredulidad. Quizá estás necesitando esa ayuda de parte de Dios, de que Dios te ayude a confiar en Él. Quizás estás pasando momentos difíciles en tu vida, económicos, familiares, de repente en el área de la salud, pero recuerda que debes confiar en Dios. Y no es posible confiar en Dios si es que no tienes y no crees a su palabra. Pero si en esta noche crees a esa palabra, entonces vamos a orar para que Dios nos ayude a confiar en Él. Dile a Dios en esta noche, ayúdame a confiar en ti. Ayúdame a confiar en ti. Porque como dice el libro de Salmos 125, porque los que confían en Jehová son como los montes de Sión, que no se mueven, sino que permanecen. Pero vamos a orar a Dios para que Él nos ayude a confiar. Vamos a orar, mi amado amigo, mi amado hermano, en esta noche. Gracias. Vamos a orar a Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, he escuchado tu palabra y te pido y te ruego, Señor, que seas tú ayudándome a confiar en ti, Señor. Sé que soy humano y que muchas veces me he faltado la fe y he sido como Tomás, a pesar de que te he seguido, he tenido en mi corazón incredulidad. Pero en esta noche te pido y te ruego, Señor amado, que me ayudes a confiar en ti. Gracias, Padre, por tu palabra en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, muchas gracias por estar atentos a la palabra del Señor. Mañana, Dios mediante, estaremos por este mismo medio a través de la palabra de Dios para poder meditar en las Sagradas Escrituras. Y nos estamos despidiendo entonces, mi amado pastor Ronald. Sí, mis amados, dándole gracias a Dios por el consejo de su palabra, orando al Señor que haga germinar este consejo en cada uno de nuestros corazones, animándolos también a acercarnos al Señor, orarnos por otros, tener paciencia y sobre todo, mi amado amigo, hermano que me escucha, si usted quiere escuchar este mensaje, compartir este mensaje, puedo hacerlo a través de nuestro perfil, de nuestro muro Ronald Medina por Facebook o por a través del canal de YouTube, el canal Dios te habla. Si usted entra al canal Dios te habla en YouTube, va a encontrar también estas prédicas para poderlas compartir, para que la palabra de Dios corra. Es un tiempo de bastante necesidad espiritual y usted y yo tenemos los recursos de parte de Dios para poder suplir esa necesidad. Mis amados, Dios me los bendiga. Les esperamos el día de mañana. Paz a vosotros.